Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Esta noche ha ocurrido una de esas negras carambolas del destino. Hacía días que sabíamos que el asunto que nos iba a ocupar esta madrugada tenía que ver con eso, con la crónica negra. Estábamos preparando el programa y queríamos hablar de casas del horror. Muchas veces, por desgracia, los protagonistas de las casas del horror han sido niños. Y esta noche tiene también la neblina especial de esas noches de consternación. Ya sabéis a qué me refiero, tanto en el norte de nuestro país como en el sur. Dos historias han entretejido este mismo día y nos han dejado a todos, pues sinceramente, cao, ¿no? La muerte de ese hombre, de ese exconcejal en Mondragón, con varios tiros, cuando empezaba la tarde. Y después la aparición, como un regalo macabro, ¿no?, de la realidad más oscura, de esa niña que llevaba unos 50 días, desaparecida, esa niña de tan solo 5 añitos, y que realmente, aunque estamos desgraciadamente acostumbrados a este tipo de noticias, cuando se juntan de esta forma como esta noche, uno es ante todo persona, y este equipo se ha quedado francamente impresionado. A pesar de eso, a pesar de todo, nuestra función es seguir contando historias que cobran una pátina de realidad mucho mayor. Ante todo, nuestro abrazo a ambas familias. Nuestro abrazo sincero, porque tampoco sabemos, quizá nos escuchaban. Quizá escuchaban la radio, cualquier radio. Quizá alguna noche se habían sentido acompañados por nuestras palabras. Nuestro abrazo más sincero. Y hasta nos cuesta hablar de casas del horror precisamente esta noche, porque el horror es real. ¿Cuántas veces nos preguntan aquello de el miedo al misterio, el miedo a lo sobrenatural? Y siempre respondemos con lo mismo, ¿no? El miedo al ser humano, al cerebro humano, a esta extraña especie que es capaz de engendrar tanto temor y tanto miedo en una noche como hoy. Pues con esa sensación vamos a hacer nuestro programa como todas las noches, como las 624 noches anteriores aproximadamente. Porque lo que tocamos sí conecta a veces con lo sobrenatural, pero desgraciadamente es realidad. En España, casos como el Huerto del Francés, en Europa, en América, casas que se convirtieron en una especie de ejemplo absolutamente veraz de esa atracción que nos daba miedo cuando niños. Por lo menos a mí me lo daba. Siempre me lo ha dado. Esos castillos un poco andrajosos que se colocan en las ferias y dentro hay autómatas, maniquís, algunos ya polvorientos, que aparecen generando elementos fantasmagóricos. Y uno, cuando es niño, y no tan niño, iba cerrando los ojos ante ese espectáculo extraño de sonidos, de chirridos, de ese espectro, de esa calavera, de ese hombre desollado que de repente aparecía en el techo. Bueno, pues eso desgraciadamente se ha convertido en realidad en demasiadas ocasiones. ¿Por qué? ¿Por qué tienen sentido estas casas del horror? ¿Quiénes las habitaban? ¿Qué sintieron las personas que descubrieron lo que allí se escondía? Todo eso y mucho más en el viaje de esta noche, pero antes, como es normal y como es de rigor, a nuestros amigos desde el punto de vista del periodismo, de la ciencia forense, desde la investigación de la mente humana, a Vicente Garrido como criminólogo, a Salvador Ortega como investigador policial, al doctor Cabrera como forense experto en estos asuntos y a Paco Pérez Avellán como experto estudioso desde el punto de vista del informador, le hemos preguntado, aunque sabemos que es muy pronto, por este último y terrible hallazgo, el del cuerpo de esa niña, que ya prácticamente no caben dudas de que es Mareluz, la niña desaparecida en Huelva. Esto es lo que nos han querido decir a los micrófonos de Milenio 3. La investigación normalmente tiene que pensar en algún tipo de rapto. Por consiguiente, una hipótesis probable, desde luego, tiene que ver con una acción violenta. Y el hecho de que estuviera en ese sitio tan alejado, pues también puede indicar una cierta determinación de ocultamiento. Por consiguiente, mi primera valoración es que la hipótesis del rapto y de la acción violenta, por desgracia, pues en estos momentos no se puede descartar en absoluto, sino que más bien es una seria sospecha. Pero el hecho de que vaya vestido de la misma forma
me hace pensar que el cuidado o en realidad el posible estructura que pueda tener la persona que se la ha llevado es totalmente nula. O sea, normalmente en un secuestro pues hay que tener preparada una serie de preparados si se quiere mantener a una persona durante cierto tiempo, y esto me hace pensar que efectivamente han influido sobre las personas que se la han llevado. Ha debido de influir el despliegue de fuerzas y el despliegue de actos y el despliegue de situaciones que no han llegado precisamente a lograr lo que andaban buscando, o que sí lo han logrado, por desgracia, y que luego después se han deshecho del cuerpo una vez eliminado. Hombre, las valoraciones aquí, la verdad es que desmontan un poco toda la trama que hay sobre la posibilidad de que hubiera una red de personas que extorsionaran o se llevaran a niños, que es una tendencia que hay a pensar que siempre hay algún complot detrás de cualquier cosa de estas. Aquí las hipótesis que yo creo que la Guardia Civil va a manejar son el accidente porque la niña se fue a un sitio y se cayó por allí, o bien que alguien se la llevó con fines ilícitos y la mató o se le murió entre las manos. Pero tanto como pensar en más allá, yo lo veo complicado. De todas formas, lo van a tener difícil porque los estudios forenses, en un cuerpo de tantos días y tan pequeño que está en avanzado estado de descomposición, es muy complicado. Cuando se trata de niños tan pequeños, los que tenemos experiencia en la investigación de desaparición de los niños, nunca descartamos hasta el final que pueda tratarse de un accidente. El hecho de que aparezca en el agua es algo muy frecuente. Los desaparecidos, siempre que haya agua cerca, hay que buscar, porque en la historia de los desaparecidos españoles muchos aparecen en el agua. En el agua apareció, por ejemplo, Donovan. Muy cerca del agua apareció Jonathan. En fin, hay una serie de niños que podíamos claramente poner de relieve. ¿Es posible que fuera raptada? Desde luego, es posible. 1:46, 10 grados prácticamente en esta nave del misterio radiofónica, que como cada viernes y cada sábado surca el espacio con consternación, repito. Carmen, buenas noches. Buenas noches, Iker. Seguro que hoy los mensajes de nuestros amigos, los comentaristas, los que hacen de verdad importante y distinto este programa, con su pálpito, con su sentimiento, hoy van a estar teñidos también, imagino, de esa indignación, de ese estupor, aunque en España hemos vivido casos muy semejantes, ¿no?, por desgracia. Luego daremos algunos datos, porque es que esto se ha repetido. Las historias de niños que han aparecido en estas circunstancias se ha repetido, y las hipótesis y el miedo en algunas regiones de España, por ejemplo en Canarias, es bien evidente y bien patente. Pero hoy queremos también que ese altavoz, que ese lienzo en blanco que ellos pueden rellenar, esté por supuesto a su disposición. Claro que sí, Iker. Como siempre vamos a dar las dos vías de contacto del programa a través del correo electrónico milenio3 con número @cadenaser.com, y el SMS es 7640, palabra clave milenio, espacio y vuestro mensaje, donde podéis dar como siempre vuestra opinión. Por cierto, Carmen, que manejabas un dato reciente de, no sé, son 16 niños desaparecidos en los últimos años, desde el año 2000, si no me equivoco. Desde el año 2000, ¿no? Sí. Desde el año 2000 creo que eran 12 los niños desaparecidos y hallados, por desgracia, muertos posteriormente. Te lo voy a confirmar el dato viendo la noticia, ¿vale, Iker? Bueno, pues tenemos también con nosotros a nuestro compañero, ya que hablábamos de la idea, que por supuesto habíamos barruntado hacía unos días, de hablar de casas del horror, porque precisamente en el Reino Unido se ha descubierto lo que llaman orfelinato del horror. Orfelinato del horror. Mucha gente, los medios, por supuesto digitales y de papel, han dado todo tipo de teorías, huesos de niños enterrados en una especie de viejo orfanato. Pero claro, esto no es nuevo. E incluso en nuestro país tenemos casos que han sido también devorados por la bruma del tiempo y que hoy vamos a recuperar, que esta noche vamos a recuperar. Cada uno es una película. Y en esas películas siempre nuestro compañero, nuestro cronista del crimen, Francisco Pérez Caballero. Buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker. Una noche difícil, crónica negra, porque la estamos viviendo, la crónica negra que ha ocurrido hoy, que será ya crónica negra de los programas del futuro, pero estamos demostrando que desgraciadamente todo esto pasa. Es una realidad que se quiere ocultar, pero que pasa constantemente. Desde luego, Iker, además lo hemos contado muchas veces. A mí esto siempre que sucede, que aparece el cadáver de una niña, por ejemplo, el caso de esta niña, si se confirma que es Mariluz, a mí me viene a la mente esa imagen que todos tenemos en la cabeza del hombre del saco, porque el hombre del saco dicen que no existe, pensábamos todos que era una leyenda. Bueno, nosotros hemos contado ya varias veces que el hombre del saco no solo existe, sino que aquí en España tiene un referente muy claro, en Gádor, en Almería, en 1910,
de un hombre que mató a un niño para curarle la tisis a un enfermo y que se lo llevó en un saco. Hoy en día no es necesario llevarlo en un saco, hay otros medios, hay coches con sus maleteros, o simplemente basta con coger al niño de la mano y llevárselo. Antes llamaba mucho menos la atención un saco, porque un saco a la espalda en un campo era de lo más habitual. Hoy, ¿qué podemos decir del caso de Mariluz? Pues que si ha sido raptada es probable que se lo haya llevado un hombre del saco moderno. Y también, bueno, aparte del abrazo, por supuesto, a los familiares, también decir una cosa, cuando el desenlace es fatal, cuanto antes sepamos lo que ha sucedido, mucho mejor, porque lo hemos contado también muchas veces, la agonía del que espera, del que sabe que algo malo ha sucedido. Por ejemplo, me estoy acordando ahora de la familia de Jeremy, que en Canarias lleva... Se cumple un año dentro de poco, ¿no? Casi un año, el lunes, exactamente un año desde que desapareció, y hace poco hemos leído las declaraciones de la madre, que sigue creyendo que está vivo y que quiere creer que está vivo. Esa esperanza, que es lo último que se pierde, hace también mucho daño. Entonces, si el desenlace es fatal, pues cuanto antes mejor. Nuestro compañero Paco Pérez Caballero, reportero de esta nave y de la de Cuarto Milenio, y todos seguís su último reportaje, era tremendo, sobre el profanador de tumbas de Valladolid, esa caseta que también era una caseta del horror, de alguna forma, donde alguien había colocado cuerpos. Ha tenido la crudeza también en su biografía de hombre del suceso. Y el suceso, Paco, lo sabemos, es muy amplio, y a veces se entreteje, ¿no?, con diferentes conceptos. Yo recuerdo un reportaje donde lograbas hablar con personas que habían tenido un hijo desaparecido, y había algunos testimonios que eran tan desgarradores, no solo por ya los sinvergüenzas que tienen que estar detrás de estas operaciones de rapto de niños, que por cierto, aprovecho la circunstancia, aunque nunca hago caso de las críticas, pero a veces recuerdo perfectamente, Carmen, yo me acuerdo perfectamente que hice una introducción sobre el tema del hombre del saco de Almería, gráfica, como hacemos en Cuarto Milenio, con un saco, comentando. Luego eso hay gente que lo comenta, que se puede llegar incluso a reír de más, para que veamos lo serio que son estos temas. Lo serio, y que no se puede nadie reír de estos asuntos, porque es que ocurren. ¿Qué más da que sea un saco que sea una furgoneta? Si el caso es el mismo. Personas que vigilan a niños por algún motivo. Se ha hablado de pederastia, se ha hablado de redes de prostitución infantil a niveles degradantes, pero que no es algo que pasa muy lejos, sino que pasa en nuestro país también. Y se ha hablado y se habló, y se habla de alguna forma de nuevo de tráfico de órganos, o por lo menos de extrañas circunstancias, incluso de sacrificios, en fin, toda una panoplia amplísima del horror. Han cambiado los medios, pero la forma de actuar sigue siendo exactamente la misma. Yo recuerdo, Paco, y no me puedo olvidar, de aquel reportaje de gente que sigue esperando cómo ya no solo aguantar la supuesta criminalidad que ha ocurrido, sino que en mitad de la madrugada, por ejemplo a las 1:52, como es ahora, alguien llamaba a la casa de los padres de una chica que había desaparecido y que llevan 10 años de búsqueda. Y entonces pedían dinero, daban pistas falsas, se reían en mitad de la noche llamando por teléfono. Claro, la pregunta es, ¿el tipo que hace eso? Aunque yo no sé si le puede enjuiciar o no por eso, pero es un tipo peligroso. Desde luego, porque concretamente te estás refiriendo a los padres de María Teresa Fernández, la chica de Motril, de Motril en Granada, que nos contaban estas interioridades que muchas veces no sabemos del dolor de los familiares de una persona desaparecida. Ya no es solo que cada noche se despierten creyendo que han oído algo, que su hija está llamando a la puerta, porque esto sucede aún hoy. A pesar de que nos confiesan que las esperanzas de encontrarla con vida pues ya son prácticamente nulas, ellos las han perdido, pero hay algo dentro que dicen, hasta que yo no lo vea no me lo creo, es normal. Eso hace muchísimo daño, y si encima pues recibes a mitad de la noche, como tú dices, que además es exactamente así. Durante mucho tiempo los padres de María Teresa se desplazaron a los lugares que les decían, buscando la pista, por pequeña que fuera o por improbable, se desplazaban, y muchas veces cuando ya llegaban al lugar, a veces remoto, ellos pues viven allí en Motril, pues por ejemplo yendo a Cádiz o yendo a Valencia, y llegaban allí y se encontraban con el supuesto informador y les pedían dinero por llevarles a donde ellos creían que había unas pistas. Pues imagínate, claro, se te viene el mundo a los pies, y si encima pues descuelgas a mitad de la madrugada y oyes una carcajada, pues mucho peor. La sombra del cerebro humano. Última noticia, desde luego la de Mariluz en este aspecto de hallazgos terribles. Casas del horror que se abren, abrimos sus puertas. Lo hablábamos, un orfelinato, un orfanato que lleva junto a su nombre el del horror,
en muchos titulares en el Reino Unido. Nuestro compañero Carlos Largo ha seguido muy atentamente esa información. Luego vamos a ver que en España también han pasado otras cosas. El pasado 23 de febrero tenía lugar el hallazgo de varios restos humanos en un antiguo albergue juvenil de la localidad británica de St. Martin, en la isla de Jersey. Las primeras informaciones eran confusas, pero muy pronto aparecieron las primeras declaraciones oficiales que confirmaban el descubrimiento del cráneo y varios huesos de un menor bajo el hormigón del paseo que rodea el edificio. Escuchamos a Lenny Harper, jefe de policía de Jersey. No quiero decir demasiado sobre lo que ha sucedido esta mañana, simplemente que hemos hecho un par de descubrimientos importantes que corroboran algunas de las acusaciones recibidas sobre los delitos cometidos en el sótano, y estoy seguro de que entenderán que no quiera especificarlo sobre los objetos que hemos encontrado. El albergue, más conocido como Haut Lagaren, abrió sus puertas en el año 1867 como escuela para jóvenes huérfanos de clase social baja con comportamientos negligentes. Poco más de 100 años después, el orfanato fue clausurado hasta convertirse en el año 2004 en hospedaje para jóvenes. Los hallazgos son fruto de varias investigaciones policiales secretas que comenzaron en el año 2006, tras la aparición de diferentes denuncias por parte de varios exinternos del hogar de niños, afirmando que varios menores habían sufrido en aquel lugar todo tipo de abusos en los años 70 y 80. El albergue ya es conocido a día de hoy como el Orfanato del Horror, un tétrico lugar donde hace poco más de 12 días se encontraban los restos del menor gracias a la ayuda de varios perros rastreadores que con su olfato indicaron 7 puntos donde se excavó ante la posibilidad de encontrar nuevas pistas. Además del paseo que rodea el albergue, las investigaciones también se centraron en un sótano y una sala contigua que permanecían ocultas tras un muro de ladrillos. Allí fue donde se pudieron confirmar varios de los datos que muchos testimonios habían citado anteriormente a las autoridades policiales: la existencia de grilletes y una bañera en la que se piensa que se drogaba a los niños para posteriormente abusar de ellos. En estos momentos estamos concentrando todos nuestros esfuerzos en la entrada a un sótano que nos interesa, que en algún momento fue tapada con ladrillos. Estamos teniendo problemas para acceder a él y estamos investigando medios para conseguirlo. Es lo que estamos haciendo ahora mismo. Es un proceso lento y metódico, como estoy seguro de que entenderán. Las investigaciones dirigidas por la policía de la isla de Jersey continuarán en los próximos días, ayudados por un nutrido grupo de expertos militares que se unieron el pasado 28 de febrero para la obtención de nuevos datos que puedan ayudar a resolver este misterioso caso. En este momento se está tramitando nuestra petición de más personal de investigación. Esperamos que otros 12 investigadores se unan al equipo debido al gran volumen de trabajo que se nos ha venido encima en los últimos 3 o 4 días. Con un poco de suerte se incorporarán en los próximos días. Por el momento habrá que esperar. Los resultados de los restos encontrados serán publicados en los últimos días de este mes de marzo. Vamos ya con algunas de las opiniones que nos llegan a 7640, palabra clave milenio, espacio y vuestras opiniones, vuestros mensajes. Me llamo Elisa y soy de Las Palmas. Aquí hay muchísimo miedo. Los parques están llenos de madres vigilando más que de niños. Es una vergüenza que el humano pueda actuar así. Me recuerda hace 16 años cuando pillamos a 3 hombres que se llevaban a mi hermano de 5 años y a 4 niños más, nos dice Óscar desde Motril. Es indignante lo que le ha pasado a Mariluz y el asesinato de Isaías. Lo mismo, votación masiva el domingo. Un abrazo a las familias, Milenio 3 solidario. Sinvergüenzas los que han cometido esta atrocidad, pero no menos sinvergüenzas quienes daban pistas y les pedían dinero a esa pobre familia. Vergonzoso, nos dice Noemí. En efecto, en España estamos acostumbrados a estas cosas y mientras siga habiendo un código penal tan ridículo, estos criminales se reirán de la justicia. Soy Pablo de Alicante. Es terrible que desaparezca una niña de 5 años, pero aún lo es más que aparezca en estas circunstancias. Compadezco a sus padres. Iker, me encanta tu programa. Lo que más miedo me daba de pequeño era el hombre del saco, nos decían Charlie y Andri. Sería estupendo que hicierais un minuto de silencio por las 2 muertes de hoy. Me duele el alma cada vez que escucho que ha muerto alguien de esa forma. Un saludo, nos dice Jessica. Queridos amigos, ¿cómo pudieron sacar a Sara Morales y Jeremy de Gran Canaria, una isla pequeña? ¿Tan expertos son los secuestradores?, se pregunta Daniel. Amaya nos dice que en Pamplona se encuentra la Casa del Horror, Casa de la Misericordia. ¿La conocéis? ¿Podéis explicar algo? Vamos a contar un montón de historias
Gracias a todos los amigos que nos proponéis todo tipo de experiencias y de recuerdos. Como intuíamos, está teñido de una emoción muy fuerte y queremos seguir escuchándoos porque hacéis este programa. A la vuelta, entre Carmen, entre Carlos, entre Juanma, con sus músicas, Juanma Frasquet, Paco y yo, vamos a intentar contaros una historia que ocurrió en 1904 y que empezaba con un telegrama que decía: Miguel desapareció hace 2 días. Hace 2 días. Ven, la historia del huerto del francés. Noche de crónica negra. Decíamos ahora mismo, mientras escuchabais las noticias, en esa tertulia paralela que siempre hay fuera, que curiosamente el inconsciente colectivo de este país había recibido 2 mazazos muy fuertes, distintos y unidos en su horror, pero de esos que a uno le hacen saltar casi como una espoleta, y que todo eso se ve en la emoción de los mensajes del 7640. Emoción e indignación. Sí, claro. Nos dicen propuestas como hacer un minuto de silencio, que lo hacemos de corazón, evidentemente, aunque la antena no se puede dejar, yo creo, en silencio un minuto. Hemos pasado noches tan terribles como el 11M aquí, la noche después, ¿verdad, Carmen? ¿Te acuerdas? Bueno, son sensaciones distintas, pero a la vez hay una sensación también pues de tremenda rabia y de comprensión, lo decimos, del misterio humano, aunque a veces tratar de humanos a otros que hacen algunas cosas a mí me cuesta mucho, pero en fin, vamos a hablar de personajes que desde luego, hasta la bestia más bestia creo que está más humanizada. El payaso Gacy, el payaso macabro, el payaso satánico. Vamos a hablar de una historia de máscaras que aterra. Vamos a hablar de unas casas que incluso se derruyeron para que nadie más construyese, para que ese número quedase maldito. Nos lo va a contar Paco Pérez Caballero, nuestro compañero. Pero yo os prometí una historia de esas recuperadas del viejo archivo, de las crónicas del crimen español, que es digna de película, como lo que contaba Carlos Largo del orfanato, y que realmente quizás se constituyen en su día en una especie de realidad paralela en el filme. Pero esta también llegó al cine. Ya se ha olvidado prácticamente, pero es una historia de esa época. 15 de noviembre de 1904. Imaginad la escena, amigos. Un telegrama que llega a Juan Moedano, el herrero. Él deja de efectuar su cotidiana labor en la fragua y le cuentan esa noticia. Miguel, un amigo desaparecido hace 2 días. Ven, llevaba consigo 28.000 reales. Todo esto ocurrió en un pueblo peculiar de la provincia de Sevilla, en Peñaflor. Y todavía hoy, en Peñaflor, habrá muchos que se sobrecojan cuando le hablen del huerto del francés. Es una historia turbia, una historia de aquel tiempo donde se podía desaparecer con relativa facilidad. Los negocios, los tratantes, los viajes a caballo, los carros atravesando las carreteras polvorientas, y también, ¿por qué no, el afán por el juego, la clandestinidad, y que alguien se marchaba 2 meses a un lugar y desaparecía, y algunos no volvían. En ese ambiente de esa España de 1904 comienza esa historia. Se hizo una película y la protagonizó y la dirigió ni más ni menos que Paul Naschy, Jacinto Molina, ese gran fenómeno del cine, no solo de terror, aunque también hay terror aquí, sino cine histórico, se podría decir. Y él nos contaba por qué empezó a investigar, por qué empezó a intentar escarbar en legajos, en expedientes, en antiguos archivos de aquel lugar, de Peñaflor. ¿Qué le empujó a meterse en el laberinto de esta historia? Pues la idea me surgió de la manera más curiosa, y es que yo siempre me preguntaba por qué esa expresión, cuidado que te llevan al huerto, tenía algo de peyorativo, ¿no? Es decir, que era algo amenazante. Es muy normal en aquella época, sobre todo, y todavía, cuidado que te llevan al huerto, cuidado que, en todos los sentidos, empleado en todos los sentidos, pero siempre o bien con picardía o bien con cierta idea peyorativa, ¿no? Y entonces empecé a investigar y me di cuenta de que tuve que incluso que ir a Sevilla e investigar en los archivos, y entonces descubrí el crimen del famoso huerto del francés, que tuvo lugar en Peñaflor a principios finales del siglo
XIX y principios del XX, ¿no? Estamos viendo ya, Paco, Peñaflor, provincia de Sevilla, inicios del siglo XX, un hombre que hace de detective a su manera, Juan Moedano, va siguiendo pistas porque un amigo suyo desaparecido, además con un dinero que le pertenece de alguna forma, aunque se lo ha dejado, va en busca de ese amigo que de repente se ha esfumado y se encuentra con una curiosa realidad, ¿no? Hay una historia paralela, Iker. La historia de un hombre, un francés, que viene a Peñaflor buscando pues la salud para su esposa, que está pasando una mala época y que tiene unos problemas, ¿no? Y lo encuentra. Realmente allí hay unas fuentes de barros que le permiten pues paliar un poco este dolor. Durante aquella estancia él se enamora de otra mujer, vuelve a Francia por un pequeño margen de tiempo y cuando vuelve pues ya comunica que su mujer ha muerto. Inicia una nueva vida en Peñaflor, compra una finca y bueno, muy pronto se corre la especie de que en esa finca, en la finca del francés, pues se ejerce una actividad clandestina. ¿Qué era eso? Porque también nos da una imagen de esa España, ¿no? Era muy frecuente, Iker. Es que ahora nos puede parecer, no sé, quizá una cosa única, ¿no? Pero no, en aquella provincia, en aquella zona, en toda Andalucía y quizá en toda España, era muy frecuente que la gente que cogía un poco de dinero, pues lo arriesgase, también por entretenimiento, después de estas labores durísimas del campo. Peñaflor es una zona de huertos, de naranja, aún hoy las naranjas de Peñaflor son conocidas en toda España. Pues iban a relajarse allí. Muchísima gente fue a jugar al huerto del francés, mucha gente. Pero claro, empezaron a actuar, el francés empezó a tener problemas de dinero y empezó a cambiar el asunto. La casa del huerto del francés era una más dentro de todas las timbas, de todo el juego de ruleta. Estaba a las afueras, ¿no? Apartada. Sí, lo que pasa solitaria. Es que Peñaflor es un pueblo pequeño, aún hoy. Es un pueblo que hoy tiene 3.500 habitantes, entonces tenía poco menos de 3.000. Todo el mundo se conocía, el típico pueblo andaluz de casas blancas, al lado del Guadalquivir, un pueblo muy bonito por otro lado, pero que cuando oscurecía era un pueblo oscuro en el que el sereno tenía que ir iluminando con el candil. De hecho, muchos de estos jugadores que se acercaban al huerto pues les esperaba el gancho, Muñoz Lopera. ¿Qué era el gancho? El gancho era la persona que iba a buscar los jugadores y les vendía una historia pues muy poco creíble a lo mejor, ¿no? Pero que entonces pues enganchaba, de ahí el nombre, ¿no? Gancho. Les decía que en Peñaflor, en el huerto del francés, había un hombre que le gustaba mucho jugar, que desde muy pequeño siempre jugaba a las cartas, a la ruleta, pero que era muy torpe. Incluso, por qué no decirlo, pues un poco tonto. Que la víctima perfecta. Una víctima perfecta, exactamente. Con lo cual también se corrió mucho, ¿no? Que aquellas personas que acudían al huerto también iban a hacer algún daño, ¿no? Incluso la frase que se decía, Iker, era: si tienes un poco de suerte, no solo vas a desplumar al francés, sino que te vas a llevar hasta el diente de oro. Entonces esta gente, por ejemplo Miguel Rejano, la persona a la que tú te refieres, a esa desaparición, había recogido un dinero de la venta de grano, había reunido una pequeña cantidad y había pensado que esta era la oportunidad de su vida. De hecho, aficionado al juego como era, aquella noche no quiso llevar a uno de sus compañeros de juego de todas las noches. Se reunieron en la fonda del Betis en Sevilla varias personas, entre otros Muñoz Lopera, y cuando se planteó el asunto de ir al huerto del francés, excluyeron a este amigo de Miguel Rejano. Y ahí empezó el misterio, ahí empezó la historia, es decir, la desaparición. En las tabernas, en las estaciones donde paraban los carros, se cuenta que había personajes que, fíjate, yo tengo aquí un libro de tu padre, de Paco Pérez Avellán, un libro que fue un bestseller y un clásico, Crónica de la España Negra, y siempre, permíteme este inciso y que lo permitan los amigos oyentes, ya saben todos que esto está lleno de papeles y de libros, siempre me llama mucho la atención esta portada. Aquí dentro se cuenta la historia del huerto del francés. El libro que editó Espasa es Crónica de la España Negra, los 50 crímenes más famosos. Pero la portada que eligieron es una portada en blanco y negro y es un individuo de esos que uno se puede encontrar por la calle. Esos individuos que a veces se cruzan con nosotros, se quedan parados en un lugar, no sabemos qué pensar, no sabemos si cruzarnos de acera.
algo nos inquieta en torno a ello. En todos estos casos que vamos a contar hay corazonadas. Es un individuo con un sombrero, a la vieja usanza, que está junto a un muro o detrás de una especie de poste o de madero, esperando al acecho. Va a hacer algo y no sabemos qué. Bueno, pues en ese 1904, en esas afueras de Peñaflor, estos ganchos iban contando esa historia. Hay que ir a desplumar al francés, víctima fácil. Ahora Paul Naschy, entre la leyenda y la realidad, nos cuenta cómo era, desde su punto de vista, desde la cámara, aquella casa. Una casa que era un huerto, que tenía huerto, y que esa casa la empleara para tener citas con jugadores de cartas, etcétera, donde se apostaba, ¿no? Que era jugar a los prohibidos, como le llamaban en aquella época, porque los juegos con apuestas en aquella época estaban prohibidos, ¿no? Y entonces por aquella casa pues pasaban toreros que iban de gira por diferentes pueblos, ganaderos, gente de la tralla también, en fin, y también acudían mujeres que tenían más o menos contactos de tipo erótico o sexual con los clientes. Estamos ya prácticamente a las 2:17, Paco, en la partida. En las partidas, en aquellas noches, iban por un camino muy estrecho, al fondo esa especie de pequeño cortijo o huerto del francés, y dentro, supuestamente, esperando, a la luz de la lámpara de aceite, la víctima llena de dinero, que esperaba a los jugadores casi para regalarles sus billetes, porque era muy mal jugador, pero no podía sustraerse a su ludopatía. Y allí, en la oscuridad, una víctima más, ¿no? Exactamente. Hay que decir también que el francés era un hombre magnético. Es decir, en todo el pueblo, aún hoy, se le recuerda como una gran persona, un hombre con un sentido del humor muy inteligente, que atrapaba a los jugadores, que estaban allí en la partida encantados de ver además que estaban ganando mucho dinero y encima en compañía de personas tan simpáticas. Miguel Rejano desaparecido, todo el mundo buscándole, el cabo Atalaya, el cabo de Peñaflor, de la Guardia Civil, buscando dónde podría estar Miguel Rejano, sin dejar de ver que efectivamente la última pista estaba en el huerto del francés, pero sin darse cuenta de lo que realmente había sucedido. Por otro lado, Juan Moedano, que también el herrero investigador, buscando a su amigo y tratando de saber qué había sucedido. Y entonces, el misterio de nuevo. Unos anónimos, Iker, unos anónimos que le llegan a la mujer de Miguel Rejano en forma de hombre embozado, de un hombre oscuro que no se sabe de dónde aparece, que lanza unas piedras a la ventana y cuando la mujer se asoma le pide dinero por darle una pista fiable de dónde está su marido. O sea, estamos viendo que en el año 1904 todo lo raro en torno a las desapariciones también ocurría. Aparecían de repente personajes extraños tocando la ventana. Por supuesto, es que la ficción muchas veces se nutre de la realidad y la realidad supera con creces estas obras literarias, por ejemplo, ¿no? Y efectivamente, esta mujer que pone todo el oído a ver si consigue identificar la voz de esta persona que le está pidiendo dinero. Al principio no quiere darle ninguna moneda y entonces él dice: tu marido está en Peñaflor. Claro, ella sabe que la última pista de su marido se pierde en Peñaflor y entonces le tira unas monedas. Y antes de marcharse, este hombre que nunca fue identificado le dice que busquen a tu marido en el huerto. Y a raíz de ahí es cuando la investigación llega realmente al huerto del francés y se empieza a buscar allí a Miguel Rejano muerto. Pero habrá muchas más sorpresas, porque en ese huerto, en ese lugar en concreto, la Guardia Civil sospecha que la pista de varias personas, claro, una no llamaba la atención, pero eran varios los diferentes jugadores que en diferentes años su última pista era: alguien les había engatusado para decirle que fueron a jugar sin duda alguna la última partida. Y entonces los miembros de la Guardia Civil utilizan un sistema que desde luego era muy desconocido en la época. Una de las fotografías sin duda alguna de la Crónica Negra española es lo que vais a escuchar ahora. Imaginaos, amigos, en los guardias civiles, en ese huerto del francés, todo el mundo aterrado, buscan algo, no encuentran nada, y cuenta la historia. Había, según el informe de más concreto, había naranjos, había limoneros, había granados y había olivos. Unas tapias altas de ladrillo y una extensión de 2 fanegas. Y cuando están buscando los investigadores, los miembros de la Fuerza de Seguridad del Estado, están allí buscando y no encuentran nada, resulta que uno de ellos tiene una corazonada. Una vez más, una corazonada. Y dice allí, debajo de aquellos granados. Y entonces lo que hacen es
lo que vais a escuchar. Utilizar una herramienta, bueno, como un CSI primitivo, ¿no? Porque sospechan que debajo de esa tierra, de ese huerto removido, hay algo. Escuchamos a Paul Naschy. Entonces empezaron, es curioso cómo descubrieron en la realidad la ubicación de los cadáveres, porque lo que hacían era introducir una especie de afilado hierro dentro, y el hierro detectaba el olor de los cadáveres, ¿no? De la putrefacción. Entonces empezaron a cavar en el huerto y se encontraron con el terrible espectáculo de toda aquella gente desaparecida, unos ya en estado óseo y otros en estado de putrefacción, ¿no? Y aquel huerto empieza a revelar lo que oculta en sus entrañas desde hace mucho tiempo. Claro, ¿por qué aquellas varillas? ¿Por qué ese sistema? Porque el investigador no profesional, el hombre que ve como un amigo suyo desaparecido y que investiga, el herrero, se le ocurre, ¿no?, de repente hacer esta especie de cata, claro, cata forense. Es el que proporciona ese material, esas varillas, y se le ocurre buscar en un huerto, que es relativamente fácil, la tierra más removida, y se tiran muchas horas, gastan muchas horas allí buscando en esas fanegas hasta que dan con el olor. Esa imagen terrible, ya casi anocheciendo, de ese cabo atalaya sacando la varilla y llevándose a la nariz y detectando el olor intenso y penetrante de la muerte. Y esa primera calavera que aparece. ¿Por qué hubo más? Por supuesto, demasiado carcomida para ser la de Miguel Rejano, que apareció en tercer lugar. Hasta 6 fueron los cadáveres que aparecieron 6 cadáveres dentro en el del huerto del francés. Y el francés, al que se busca ya como asesino, ha huido, se ha dado a la fuga a través del pueblo más cercano, que es el primero de la provincia de Córdoba, Palma del Río. Coge un tren y desaparece, como bien contabas antes. Bastaba con irse al pueblo de al lado para desaparecer, porque tu cara ya no era conocida, no había teléfono prácticamente, no había manera de localizar a alguien, y prácticamente los investigadores, que también los recursos ya has visto que son muy justos, casi lo dan por perdido. Sin embargo, su hijo y su mujer son detenidos. Y el francés recibe, no se sabe muy bien cómo, la noticia de que su hijo y su mujer han sido detenidos. Por aquel entonces, las torturas eran un mecanismo habitual de la justicia, es decir, no era algo que fuera ocasional, sino que prácticamente se detenía a alguien y se le torturaba. Y el francés, ante el temor de que torturaran a la mujer de la que estaba muy enamorado, según aún cuentan en Peñaflor, y a su hijo, regresa. Y regresa con la determinación de contar la verdad, de decir exactamente lo que sucedía en el huerto. ¿Y qué sucedía? ¿Cómo actuaban? Pues ellos tenían un modus operandi. Él cuenta, y además no tenemos ninguna razón para dudar de su palabra, puesto que lo mismo da un asesinato que 6. En aquel entonces la condena era pena de muerte. Él cuenta que la idea de los crímenes les surge de manera casual, ocasional. El primer jugador, cuando salía de haber ganado un dinero, cuando todavía ni siquiera necesitaban esta patraña de decir que el francés era mal jugador, una persona más de las que acudían allí al huerto, salía del recinto de la timba, pues tropezó con la mala suerte de que se abrió la cabeza. Claro, se les planteaba que aquello era un negocio clandestino y que si llamaban a la Guardia Civil, comentaban lo que había sucedido, pues les podían cerrar el negocio, ¿no? Y entonces deciden enterrarlos en el huerto, ¿no? Enterrar a este cadáver en el huerto. Y como no sucede nada, se quedan naturalmente con las ganancias y pasan los días y nadie viene a llamar a su puerta, pues se les ocurre esta idea malvada, ¿no? El gancho, Muñoz Lopera, busca personas lejanas, personas que no tengan relación ni con Peñaflor ni con los pueblos cercanos, y los atrae hasta el huerto. Una vez allí, contándole esta historia de que va a ganar mucho dinero, pues le atienden, le dan de beber, le dejan ganar, y a la salida va primero Muñoz Lopera, en el centro la víctima y detrás el francés. Y llegado un momento, el francés grita: «Pepe, cuidado con la cañería». Claro, la víctima baja la cabeza y en ese momento exacto hay que pensar que hay una oscuridad absoluta. En ese momento exacto el francés saca una barra de hierro envuelta en trapos y que él llamaba el muñeco. Ahí se ve una vez más el humor negro del francés. Le golpea en la cabeza de manera definitiva. La mayoría de las víctimas murieron al primer golpe, pero por si acaso Muñoz Lopera iba siempre armado con un martillo, con el que remataba definitivamente a la víctima y después los enterraban en el huerto. Hay un caso curioso, y es que en una de estas ocasiones
la precipitación, el miedo a ser descubierto, pues les impidió conseguir el botín. No encontraron el dinero. El jugador, habilidoso, o hasta donde él creía muy inteligente, se había guardado las ganancias en los zapatos. Y cuando aparecen los cuerpos, uno de ellos tiene una gran cantidad de dinero en los zapatos. 6 cadáveres. Era un huerto, el huerto del horror, un huerto donde crecían los tomates y los consumían durante muchos meses. Es la historia de esta casa del horror española que seguramente muchísima gente había olvidado. Al final fueron ejecutados el 31 de octubre de 1906 y cuenta la historia que los verdugos no eran realmente muy profesionales o estaban muy duchos en su siniestro oficio y tardaron un tiempo horrible en acabar con su vida, con el garrote vil. La personalidad de este francés que llamaba muñeco a su barra homicida queda también de manifiesto en la última frase que se le oyó en el patíbulo. Sangrando, penetrándole la argolla del garrote vil por la nuca, como no moría, sonrió ante todos, miró al verdugo y su última palabra, sonriendo, fue: «Pero no te dije que apretases fuerte». Historia y crónica del dossier negro español, de estos lugares donde por desgracia se encontraron muchos cadáveres casi por sorpresa. Seguimos nuestro viaje. Paul Naschy cierra esta antigua herida en ese pueblo, Peñaflor, con la experiencia suya del rodaje. Aún había restos de aquellos crímenes cuando él llegó con sus cámaras. Creo que la película tuvo además un valor añadido, que fue el haberse rodado en los lugares donde sucedió, y se conservaba una parte de la tapia del francés, del huerto del francés, que yo aproveché, y recuerdo que con los dueños de aquel momento, que claro, esto ocurría en el 77, ya no sé quiénes eran, me dijeron que iban a construir ahí una casa con piscina, y yo les pregunté qué habían encontrado, ¿no?, hacer las excavaciones, y sí, me dijeron que habían encontrado algunas cosas, entre ellas un revólver Rafusé, de la época de esos revólveres que tenían el gatillo superior, que tenía una especie de púa la bala, y habían descubierto también unas barras de hierro. Entonces yo pensé inmediatamente que quizás alguna de ellas había sido empleadas para los crímenes, y también un hacha, una hachuela, ¿no? Milenio 3, Iker Jiménez, en la SER. Pues vamos con mensajes de gente que nos escribe precisamente desde Peñaflor. Por cierto, Peñaflor, hay que decirlo, que nadie se enfade, un pueblo maravilloso, donde nacieron eminencias como Alfredo Mejido, el gran jugador de fútbol, y tantas otras gentes importantes. Mi padre es de Peñaflor y ahora mismo tengo los pelos de punta, nos dice pues alguien que nos escribe a esa vía de contacto. Buenas, soy Juanma de Peñaflor y todavía hoy se recuerda con terror lo que pasó. Hay una cabeza del francés en el Museo de Cera. La veo en Madrid ahora que vivo aquí. Es verdad, en el Museo de Cera. Yo decía, ¿dónde he visto yo? Está en el Museo de Cera de Madrid, que es muy recomendable, ¿verdad? Por supuesto. Esa visita que a todos nos ha marcado por la zona del crimen. Nos dice Juan María Fernández Muñoz que sobre la tumba de la última víctima aún se ponen flores. Hemos estado allí, lo hemos visto. También nos dicen, aquí en Alicante hay varias casas particulares donde se hacen apuestas perversas. Un ejemplo, se dice que se juegan a quién le deben arrancar las uñas. ¿Eso dónde? En Alicante. Pues bueno, si tiene datos, por Dios que lo denuncie. Pues Hola, sí. Soy Manu de Valencia y veraneo en el pueblo de al lado de Peñaflor, Navas de la Concepción. Y la verdad que de noche se pasa mal, todo aquello es muy boscoso. Zack, que nos escribe desde Boston, nos dice que es una lástima lo que les ha sucedido a esas pobres personas y que le enfada mucho que haya gente que se ría de ellos. Aquí en Estados Unidos dar información falsa solo para conseguir la recompensa es delito federal, porque los secuestros y desapariciones las investiga el FBI. Me gustaría poder entender en qué piensan los cuidadores de esos niños cuando realizan esos actos que habéis narrado en el orfanato del horror. Aún creo que no podré nunca. No había escuchado aún lo de la niña. En fin, no tengo palabras para expresar el repudio hacia tales hechos. Ánimo en esta noche especialmente dura, nos dice Jesús desde Madrid. Personas que nos informan que aún están llorando por la niña de Huelva. Es triste como la noche siempre esconde un cadáver sin su nombre y cómo desconcierta lo que es capaz de hacer el hombre. Un saludo desde Osuna, nos lo decía Ezequiel.
También nos dicen que, créeme, Iker, cuando era pequeña compartía tu miedo por las casas del terror en las ferias. Ahora tengo miedo a las ferias, nos dice Luis desde Valencia. Es que tienen un aquel, ¿verdad? Tienen un mundo un poco que recupera, bueno, lo que eran las extrañezas, ¿no? Las ferias eran consideradas en un principio como una manifestación de cosas extrañas que venían de otros lugares nómadas, ¿no? Pero a mí siempre, es un pequeño secreto que cuento ahora, pues por alguna experiencia de niño me daban mucho respeto las casas del horror estas que ponían, no me gustaban nada, o sea, no... Nos escribe una profesora de música que dirige un coro infantil en Villamanrique de la Condesa, en Sevilla, y esta tarde teníamos ensayo y mis chicos estaban muy asustados por el desenlace que ha tenido la historia de Mariluz. Hemos cantado por ella y estamos consternados por las continuas desapariciones que no se resuelven. ¿Qué debemos hacer? Una solución ya. Mañana, de todas formas, en la tertulia, aparte de un montón de noticias, intentaremos ahondar en las posibilidades, los miedos, qué pasa, qué está pasando, qué se comenta, qué parte de ficción, porque también muchas veces el pánico social puede llegar a ser hasta contraproducente, porque ha habido casos incluso de personas que han estado a punto de ser linchadas porque se acercaban a niños y luego no eran culpables. En fin, es una cosa muy delicada. Si te mensaje, parece, Iker, sí. Solamente sobre el hombre del saco, que nos dice: el hombre del saco era familiar lejano de mi suegro, uno de sus mensajes, y otro que nos dice que ella fue una de esas niñas a las que se llevó el hombre del saco. Por suerte he llegado a adulta y puedo contarlo. Ánimo a la familia de Mariluz. Caramba, pero en un saco se refiere. Pues no lo sabemos, si nos puede dar más información. Sí, Milenio3 con número @cadenaser.com. Estaría bien contar, Paco, que nos ha contado muchas veces la historia de una de esas niñas que pudo... Porque lo del hombre del saco, claro, suena como a cuento de niño porque se convirtió en eso, en un miedo en un asustaniños, ¿no? Como el tío Garrampa, el tío del unto, el sacauntos, el arrancaojos, tantas historias se han contado en España y ahora mismo muy fuertes también en Sudamérica, por un trasvase cultural. Pero claro, es que Francisco Leona, la vampira de Barcelona, personajes como el sacamantecas de Vitoria, Díaz de Garallo, todos esos son de verdad, de cuentos nada, y raptaban o atacaban a la gente y a veces, como decía antes Paco, un saco era la mejor forma de pasar desapercibido. Se daba el caso de la vampira de Barcelona, Enriqueta Martí, que llevaba a los niños envueltos en su capa y como en el mercado todas las señoras iban con una... nadie se daba cuenta. Por cierto, hemos contado la historia del huerto del francés. Parece increíble. Bueno, pues no se han cumplido casi ni 2 años desde que otra historia, que también por la cantidad de información que tenemos ha sido barrida, ¿no?, por las avalanchas de otras noticias, ha pasado al olvido. Es una historia en Alemania que uno dice, caramba, claro, uno piensa 1904, Andalucía, juegos, era otra época. No, vamos a cualquier país supuestamente con un altísimo nivel de desarrollo, como puede ser esta zona de Alemania en concreto, nos vamos a encontrar con la misma realidad y mucho más terrible. Esta historia que recupera Carmen ahora, esta a mí me pone la carne de gallina y no han pasado apenas 2 años, repito. En el mes de julio de 2005, la sociedad se conmocionaba ante un hallazgo terriblemente macabro. En un pequeño pueblo alemán del estado de Brandenburgo se hallaban los cadáveres de 9 niños recién nacidos. Al parecer, un amigo de la familia se encontraba ordenando el garaje de la casa cuando en el jardín vio que había unos maceteros marrones de plástico semienterrados. Se acercó y observó que contenían unos huesos muy pequeños, como si fueran de un niño. Inmediatamente acudió a la policía y cuando las fuerzas del orden llegaron se encontraron con la terrible realidad. Se trataba de los restos óseos de 9 bebés recién nacidos. La madre, Sabine, se quedó embarazada 9 veces en 11 años y según daba luz acababa con la vida de los pequeños. Después los enterraba en los tiestos, en un acuario viejo o en cubos. Tras ser detenidas empezaron a conocer detalles terribles. Había tenido completamente sola a todos sus hijos. Cuando comenzaban las contracciones se emborrachaba hasta dar a luz y posteriormente ahogaba con una manta o una almohada al bebé. En 2 ocasiones no siguió ese modus operandi, sino que uno de ellos lo dejó en el lavabo del cuarto de baño y volvió a por él al día siguiente, cuando ya estaba muerto. Y en segundo parto, como estaba lejos de su casa, lo tuvo en el coche y le dejó morir en el asiento de atrás. Sabine había estado viviendo en Frankfurt del Oder. Allí había tenido los cadáveres escondidos en unas jardineras donde crecían los geranios que con tanto cuidado regaba. Cuando se trasladaba de casa, cosa que ocurrió en 8 ocasiones, llevaba el macabro equipaje siempre con ella.
Tenía 4 hijos vivos que estaban bajo cuidado estatal debido a que se encontraban casi abandonados. Su nueva pareja, por raro que parezca, salió a defenderla, asegurando que era una madre dulce con sus hijos. Su anterior marido afirmó que no sabía nada de los embarazos de su exmujer y mucho menos de sus crímenes. Los motivos de estos terribles infanticidios siguen siendo todavía una incógnita para aquellos psiquiatras y psicólogos que la trataron. Muchas veces, Paco, me he imaginado, incluso lo hemos recreado aquí, escenas como la de los 2 guardias civiles que llegan cuando más apretaba el sol, por encima de los 45 grados cuentan, cerca de Paradas, Cortijo de los Galindos, entran los 2 miembros de la Benemérita, hay un fuego, descubren en un momento dado 2 cadáveres, el fuego es tan vivo, parece que está reforzado con alguna sustancia, que los 2 cuerpos de un hombre que aún conserva las gafas y de una mujer a su lado, envueltos en paja, se han reducido al tamaño de muñecos. Dentro aún escuchan unos alaridos o unos últimos gemidos o estertores. Van andando por un pasillo compuesto de baldosas y paredes cortadas tan solo por algunas puertas verdes, y dentro, alguien ha cerrado por dentro una de las habitaciones, la empujan y ven a una mujer tendida en la cama. Una mujer que aún es joven. Está tendida con brazos en cruz en la cama y la cara ha sido golpeada, percutida con algún objeto, quizá de la labranza, y parece una máscara descolgada que todavía se mueve. Bueno, esos hombres siguen avanzando por la casa y ya saben que se van a encontrar más cosas. Quizá esos hombres, esos mismos hombres, ahora mismo nos escuchan. ¿Qué tenían que sentir en ese momento? ¿Qué tenía que sentir el investigador cuando llega a esta casa en Alemania y va quitando los geranios y ve que hay cuerpos y cuerpos y cuerpos? Ya no solo hablamos, por desgracia, de las víctimas, que evidentemente se llevaron la peor parte, sino, yo me he preguntado muchas veces, Paco, Carmen, ¿qué podía sentir el investigador, el primero que llega allí y se encuentra escenas como las que vamos a contar, por desgracia? Quizá este programa podría llamarse Casas del Horror o cementerios clandestinos, que es lo que son. La madre lo único que decía es que acababa con la vida de sus hijos porque le daba vergüenza dejarlos para adoptar. En fin, un trastorno mental de primer grado, ¿no? Vamos a escuchar este documento. Pertenece a Fred West y ahora nos cuentas un poco la historia, Paco, porque es otra casa marcada, otra casa del horror. ¿Y a dónde nos marchamos? A Gloucester, en Reino Unido. Un lugar tan marcado como que quedó como cicatriz en la piedra prácticamente, ¿no? Escuchamos. No, he dicho que lo que yo quería sobre todo era estar seguro de que estaban muertas. Pienso que el miedo que yo tenía era porque estaba enterrando a alguien que podía estar vivo. Ese era mi gran temor. No quería enterrar a nadie que estuviera vivo. Es mucho peor que hacerlo con alguien que está muerto. Tampoco el Reino Unido, desde luego, se salva de este tipo de acontecimientos. Ya hemos visto noticias de última hora de ese orfanato. Este caso, Paco, demuestra cómo además el miedo, la maldición se cebó en un lugar y no se construyó, se borró incluso el número de la calle, ¿no? Sí, estamos hablando del 25 de Cromwell Street. Hoy no existe, la casa fue derribada, como también se hizo, también en el Reino Unido, en Londres, con el 10 de Rillington Place, donde John Reginald Christie convirtió aquella casa también en un cementerio clandestino. Se borraron del mapa, como si nunca hubieran existido los números. De hecho, el 10 de Rillington Place hoy no existe, simplemente es un parque, para que la gente no tuviera que sufrir, que padecer cada vez que pasara por su puerta. Y por supuesto, ya sabes, Iker, que estas casas son prácticamente imposibles de recuperar y de volver a vender, porque la gente tiene muy dentro el miedo a vivir donde han ocurrido crímenes salvajes como en este caso. Fred West era un hombre muy, muy particular. Desde muy pequeño dio muestras de tener una psicopatía muy avanzada. Esto no quiere decir que fuera un enfermo mental, sino todo lo contrario. Era una persona que era incapaz de ponerse en el lugar de otros, de sentir empatía. Y bueno, hasta tan punto fue así que con solo 13 años violó a su hermana. Las circunstancias le fueron favoreciendo, se libró de cumplir condena alguna en este primer caso,
Fue detenido por tener polaroids sexuales muy explícitas. Tampoco le quisieron hacer nada por este particular. Y al final, pues dio con la horma de su zamato, con Rosemary, una mujer, también de armas tomar, con la que contrae matrimonio. Y se instalan en esta casa del 25 de Conwell Street. Y bueno, para solucionar sus pequeños problemas económicos, empiezan a alquilar habitaciones. Ellos, por otro lado, son una pareja muy activa y tienen muchos hijos. Empiezan a tener hijos. Y con el paso de los años, estos hijos también empiezan a sufrir los abusos sexuales del padre, consentidos por la madre. Y en esta mezcolanza, en esta familia tan particular, empiezan a cometerse crímenes. Crímenes que no se detectan, porque efectivamente toda esta gente que pasa por la casa de los West son gente que va huyendo, que va viajando, que son personas que están un día aquí y otro allí, que son muy difíciles de controlar, y nadie nota su ausencia. Casi siempre son chicas jóvenes que bueno, en fin, confían en Fred West, que es un hombre de apariencia inofensiva, que desde luego no parece que a uno le vaya a matar, que siempre lo decimos, que la cara del asesino no existe, que no se fíen ustedes de las cosas fáciles ni de la gente demasiado amable, ¿no? Que no les lleven al huerto, que es la frase que ha quedado en la memoria colectiva. No le lleven a usted al huerto, lo decía Paul Naschy, y es verdad, viene de ahí. Hoy incluso tiene alguna connotación sexual, pero realmente llevar al huerto significa engañar. Y realmente, por lo que te estoy escuchando, todos estos casos, o la gran mayoría de estos casos, hay una relación entre sexualidad depravada y criminalidad. Desde luego, muchas veces. Es que el crimen, sobre todo el crimen en serie, las personas que matan a varias víctimas en distintos momentos, se suelen guiar por un móvil sexual, por una sexualidad desviada, malentendida, que suele surgir o suele nacer de una propia inseguridad, de un miedo a relacionarse con los demás, que a veces está inducido, otras veces no, por el propio entorno familiar que se vive cuando uno es pequeño. En este caso de esta casa, ¿qué descubrió la policía? Bueno, la policía, esto fue también un caso sorprendente. Hay fotografías escalofriantes de esas bolsas, de esas mantas con los restos humanos. Hasta 9 chicas asesinadas estaban en esa casa. Incluso los crímenes pudieron llegar a ser 12. Algunas de las víctimas eran hijas de Frederick West. Se le descubre además por una casualidad. Él llega un momento en que es denunciado por su familia por abusos. Una de sus hijas le denuncia porque, bueno, lleva ya toda la vida y encuentra el valor para ir a la policía. Esto le causa un pequeño problema, pero no te creas que le encarcelan, ni mucho menos. Lo que sucede es que, bueno, la justicia, después de tratar de mediar, como entonces se hacía, para que la familia no se rompiera, y tratar de que las chicas retiraran la denuncia en lugar de ayudarlas, pues a tratar de que aquello se solucionara. La única medida que se toma es reducir un poco el tema de violación, abusos sexuales, y los hijos son repartidos en distintas casas de acogidas. Lo que sucede es que estas casas de acogida le dicen a la policía que todos los chicos, como en un juego, repiten una frase, que es: Heather está en el sótano, Heather está en el sótano. Esto llama la atención porque los chicos están separados y a bastante distancia, no tienen comunicación. Entonces la policía decide ir a ese número 25 de Conwell Street y buscar en el sótano. Y allí empiezan a encontrar los cadáveres. Ellos iban buscando simplemente a Heather, una de las hijas de West, de la familia West, que estaba ilocalizable. Pero encuentran 3 fémures, con lo cual se dan cuenta de que además de Heather, probablemente allí hay más gente enterrada. Y ya te digo que la conmoción fue tan grande que una vez se solucionó judicialmente el caso y las pruebas fueron recogidas, se decidió demoler por completo esa vivienda. Y hoy es un solar. Hoy allí no hay una vivienda construida en el 25 de Conwell Street. El final de Frederick West pues fue también trágico. Mientras esperaba ser juzgado, se suicidó en prisión en 1995. Su mujer fue condenada a cadena perpetua y está cumpliendo esa terrible condena, pero para condena la que tiene aquel lugar, el 25 de Conwell Street, donde las víctimas aún dicen que se aparecen. Mucha gente
en aquel barrio no solo recuerda los crímenes, sino que les parece aún oír esos gritos que habían oído tantas veces y a los que nunca le habían dado importancia. Muchas veces la historia de unos huesos, de un hallazgo que no se acaba de completar, está envuelto de historias de gritos, de historias sobrenaturales. Contábamos hace ya unos cuantos años la historia de la calavera que gritaba en plena noche, hace ya casi 50 años, en esa noche profunda de las Islas Canarias. Y como mucha gente, un día del crimen, escucha unos gritos en la noche, unos gritos tan terribles de un hombre que no se atreven a salir. Porque da miedo, porque uno está en una casa aislada en el campo y unos gritos y no se atreven a salir. Y cuentan que esos gritos, aunque ya había una víctima y sus huesos estaban bajo tierra, seguían produciéndose en el mismo lugar. Y la historia cuenta de alguna forma que esos gritos indicaron a los investigadores dónde tenían que cavar. Allí apareció una calavera monda y lironda y desdentada. Historias de este cariz tan terrible, de estas casas marcadas, cuyo número fue borrado, que se repiten también en el Reino Unido, con un sonido que podía ser el de una extraña máscara, un hombre obligando a respirar a alguien a través de una máscara y a cerrar los ojos. Un sonido como este. Breathe deeply. Breathe, just relax. Breathe deeply. Close your eyes. Close your eyes. That's a good girl. That's a good girl. Breathe. ¿Este sonido qué significa, Paco? ¿Qué historia es esta? Otro tremendo engaño, y que parece mentira que un extraño nos pueda llevar a caer en un truco como este, ¿no? Él se había fabricado una máquina con la que prometía sanar los resfriados, abrir las vías respiratorias, y era una mezcla pues de té hervido con un gas. Les obligaba, les sugería que se pusieran esta máscara, que hicieran unas inhalaciones y les prometía pues que enseguida se iban a encontrar muy bien. Claro, las víctimas se iban adormeciendo y cuando querían darse cuenta de que ya estaban bajo el efecto de algún gas, pues es cuando él las atacaba, abusaba de ellas. Este caso es especialmente tremendo, el de John Reginald Christie. Estamos hablando de los años 50, de 1953 concretamente, porque a lo largo del periodo de sus crímenes fue ahorcado un inocente. Allí en el 10 de Rillington Place, que hoy, como decimos, no existe, que es un parque, había un vecino que se llamaba Timothy Evans y que vivía con su mujer y con su hija. Su mujer y su hija fueron asesinadas por John Reginald Christie, pero el crimen le fue achacado a este pobre hombre, que además no tenía medios para defenderse. Era una persona bastante poco instruida y que además padecía un ligero retraso mental. La justicia fue muy severa con él, lo ahorcaron, y años después, cuando John Reginald Christie tuvo que abandonar aquel 10 del Rillington Place y un nuevo inquilino pasó a habitarla, haciendo esas obras, comenzaron a aparecer cadáveres. De nuevo, esa imagen tremenda de encontrarse un cadáver tras otro. Pues la justicia fue cuando empezó a darse cuenta del tremendo error que había cometido. Christie, después de ser interrogado, reconoció los hechos. Dijo que efectivamente él había asesinado a esas personas, excepto a Geraldine, a la pequeña niña de Timothy Evans. Él nunca reconoció haberla matado, aunque pareció evidente a la vista de las pruebas que él lo había hecho. La justicia, después de condenar a Christie, hizo un acto inservible y quizá algo estúpido, que fue perdonar a Timothy Evans, aquel hombre cuando ya estaba ahorcado, que habían ahorcado pues sin tener ninguna prueba, simplemente pues aquello de decir es que solo ha podido ser él. Debido a eso, John Reginald Christie pudo seguir matando y sembrando su casa de cadáveres. ¿Cuántos cadáveres? Se encontraron dentro de la casa 8 cadáveres. 8 cadáveres contando a la pequeña Geraldine, una niña muy pequeña, que era la hija de Timothy Evans. Sí, pero el de la madre y la hija se encuentran en la vivienda suya, eran vecinos. Exactamente, del criminal. Se la encuentran debajo del fregadero, además, tanto la madre como la hija, como una especie de corbata o cordón que las había ahorcado, las había asfixiado, y estaban las dos muy encogidas detrás de unos troncos, que además la policía tuvo que ir 2 ocasiones a la casa para ver si hallaba los cuerpos, porque estaban tan bien escondidas que no las encontraban. Muchas veces en estas casas de los crímenes, en estas casas del horror,
precisamente el criminal se ha cuidado mucho de emparedar, de colocar perfectamente para que la justicia, en una primera ojeada, vea que es una casa normal. Ese es quizá el misterio y el terror de estas casas, ¿no? Desde luego. Que parecen normales en una primera inspección ocular. Sí, sí. Y luego tienen sus huecos, sus secretos. Y durante muchísimos años permanecen con los cadáveres dentro. Aquí en España hemos tenido también otro caso muy parecido, aunque no con tantas víctimas, que es el del Mesón del Lobo Feroz, donde 2 prostitutas fueron asesinadas y emparedadas, y hasta que pasaron los años y se hubo hicieron obras. las reformas, no aparecieron esos cadáveres. Ahora, imagínate, Paco, imagínate, Carmen, esos obreros, no muy lejos de esta radio, en el Mesón el Lobo Feroz, que fue otro lugar marcado, que nadie quería, con un hombre llamado el Legionario, si no me acuerdo, que sí, si Santiago no recuerdo, San José. Exacto, que entraba en una especie de paranoia y atacaba, y un obrero que está ahí haciendo una reforma y que aparecen 2 cadáveres momificados de 2 prostitutas dentro de la pared. Esa es la sensación, ¿no?, de las casas del horror. Es un programa muy, muy tremendo, muy macabro, hay que decirlo. Podríamos acabar brevemente hablando de este hombre. Vamos a escuchar la historia del payaso que tenía una casa también del horror. De alguna forma le llamaron el payaso asesino. Su historia sonaría más o menos así. ¿Crees que nací ayer? No sé cuántas veces te he visto entrar y salir del garaje con esos chicos. Solo Dios sabe qué haces ahí dentro. Voy a quemar ese puto garaje. Eso es lo que voy a hacer. Lo voy a dejar hecho cenizas. Karen, ¿sabes lo duro que he trabajado para levantar el negocio? No voy a los bares, ni me juego la pasta, ni tomo drogas, ni suelo ir de putas. Me dejo las pelotas por ti y por las niñas. Y lo que hago en el garaje solo está relacionado con el negocio. ¿Ah, sí? ¿Y para qué utilizas esto? ¡Eres un imbécil! Te lo he dicho. Nunca me llames imbécil. Breve resumen, Carmen, de la historia que demuestra que también en Estados Unidos hemos tenido el ejemplo de estas casas del horror. Pues este hombre, John Wayne Gacy, nació en Chicago en 1942, fue gerente de un restaurante perteneciente a la familia de su esposa en Iowa, hasta que en 1968 es arrestado por haber abusado de un joven empleado y haberle pagado para que no testificase, pero el muchacho le denunció y cumplió 3 años de cárcel. Tras salir en libertad se divorcia y se traslada a Illinois, donde enseguida cambia de vida y comienza a involucrarse en la política, llegando a ser íntimo amigo del alcalde y también en obras benéficas para su comunidad, como organizar eventos para los vecinos o disfrazarse de payaso y así visitar a los niños en hospitales y fiestas. Se hacía llamar el payaso Pogo. Pero esa apariencia de hombre bueno cambia radicalmente cuando por las noches recorría los locales en busca de relaciones homosexuales. Su segunda esposa lo abandona y John comienza a asesinar. Llevaba a las víctimas, siempre varones, de entre 9 y 27 años, a su casa. Allí los emborrachaba, los violaba y después acababa con su vida para enterrarlos bajo su vivienda. En algunas ocasiones incluso llegó a maltratarlos metiéndolos en la bañera con una bolsa de plástico en la cabeza. Justo cuando el joven estaba ahogándose, le quitaba esa bolsa y le torturaba. Pero en 1978 todos sus delitos saldrían a la luz. La madre de uno de los chicos declaró ante la policía que unas horas antes de su desaparición, su hijo le había telefoneado para decirle que un tal John Gacy le había ofrecido un trabajo. La policía enseguida comenzó a investigar y consiguió una orden de registro. Nada más entrar en el domicilio de Gacy notaron un olor irresistible. Provenía del sótano de la casa. Allí se hallaron 3 cuerpos en estado de descomposición. Inmediatamente Gacy fue arrestado y confesó haber torturado, abusado sexualmente y asesinado a más de 30 jóvenes. En días posteriores cavaron en los suelos de toda la casa y encontraron 25 cuerpos enterrados entre la grava a poca profundidad y recubiertos con cal viva. En un río cercano hallaron otros 5 cadáveres, también enterrados en la orilla, precisamente porque ya no cabían debajo del suelo. Tras 6 semanas de juicio, el jurado lo declaró culpable y fue sentenciado a 12 penas de muerte. La prensa lo apodó The Killer Clown, el payaso asesino. Como os decía, desgraciadamente había nexos con la actualidad más terrible, ¿no?, del hallazgo de otro cuerpo, desgraciadamente, en nuestro país, y nos quedábamos
sorprendidos, porque este era el final de alguna forma de nuestro programa, de Killer Clown, el payaso asesino. Ningún país se salva de este infierno mental de algunas personas. Queda claramente demostrado. Y si te parece, Paco, y parece a todos los amigos que nos oyen, sí me gustaría acabar, porque ha habido una emoción muy especial. Mañana continuamos hablando del asunto, o de los asuntos, en la mesa de redacción más abierta que nunca. Mensaje 7640. Me llamo Antonio García Linares, vivo a escasos 100 metros de lo que fue la casa del Huerto del Francés, y desde muy pequeñito me repetía esa historia mi difunta abuela. Aquí sigue pasando de generación en generación y nunca se olvida. Fue tremendo. Yo incluso he investigado y encontré hasta un plano del huerto con los lugares donde los enterraba. Gracias por recordarnos y un gran saludo desde Peñaflor. No mueren esos casos, es tremendo, ¿eh? Amigos milenarios, da miedo pensar qué se les puede pasar por la cabeza a estas personas para cometer esas atrocidades y dormir tranquilos. Antonio desde Málaga nos lo decía. Luis nos dice que en España difundir pistas falsas une obstrucción a la investigación, delito contra la integridad moral de los allegados e incluso encubrimiento. En los años 20, en el Campello, Alicante, se encontró un cementerio clandestino con los cuerpos de un matrimonio y sus 3 gatos negros. ¿Lo conocías, Iker? No, Paco, ¿tú? No, yo no recuerdo haberlo leído, ¿no? Pues si nos dan más datos, investigaremos, desde luego. Por supuesto. En Gádor se conoce la historia como la del sacamantecas, y en la época se miraba mal a la gente de Gádor en el resto de Almería por esa historia. Dani, desde Alcora, nos dice que es padre de una niña de 5 años y que está escribiendo este mensaje mientras se le caen las lágrimas. Si me pasara a mí, me volvería loco. El problema no es el hombre del saco, el problema es la falta de justicia que facilita la aparición de nuevos hombres del saco. Mi novia y yo nos quedamos todos los viernes para escucharos. Ella es sorda, pero por lo que yo le voy contando está lo que vamos relatando en el programa, y dice que está conmocionada con lo sucedido y que hoy el ser humano da miedo, nos lo decía Sergio desde Madrid. El ser humano da miedo, pero escenas como esta, de un chico contándole a su esposa o a su chica que es sorda cómo va el programa con gestos y cómo él sepa hacerlo, también es una muestra de todo lo contrario, de la enorme nobleza de la raza humana. Soy Victoria de Murcia y quiero decir que a mi hermana y sus 2 amigas estuvo a punto de llevárselas en su coche un tipo que las persiguió. Soy de Torrevieja y siento de todo corazón lo de la niña y lo del hombre de Bilbao. ¿Cuándo acabará esa gente de matar? Pobrecita Mariluz, con la fe que tenía su padre. Un beso y un fuerte abrazo a toda su familia, nos dice Zaida desde Sevilla. Esta noche no podemos tener miedo, hay que seguir luchando todos juntos para que esto no vuelva a ocurrir y coger a los autores de estas muertes y que caiga sobre ellos todo el peso de la ley. Pues sí, lo decíamos, un programa teñido de una sensación muy especial. Mañana vamos a continuar. La crónica de sucesos nos puede ayudar o nos puede mostrar a veces que pasan cosas para intentar evitarlas. Nuestro compañero Paco Pérez Caballero esta noche ha estado con nosotros para contarnos unas historias que seguro por parte de muchos no eran conocidas, pero como vemos no se pueden olvidar en los lugares donde han ocurrido y han dejado marcado el territorio. Paco, como siempre, un honor, amigo, y un abrazo. Un placer, muchas gracias, Iker. Carmen, mañana abrimos la mesa de redacción porque hay mucha gente preocupada en muchas zonas de España. Podemos hablar de qué está ocurriendo, de qué está pasando, analizarlo con todos los reporteros, analizarlo con forenses, con especialistas. Mañana mesa de redacción. Y muchas más noticias, Iker. Y muchas más noticias. Hasta mañana, sed felices.